Dicen que Dios guarda silencio, pero nadie te cuenta que a veces ese silencio es solo la antesala de un milagro. Dicen que hay niños que nacen con suerte y otros que nacen con batallas que parecen no tener fin. Y si yo te dijera que un niño, el más pobre del pueblo, el que nadie veía, el que pedía fuerzas al cielo en voz tan bajita que ni el viento la escuchaba, caminó un día con Dios sin saberlo? Hoy te voy a contar su historia. Una historia realista, dura, pero llena de fe. Una historia que te recordará que incluso cuando tú piensas que Dios ya no aparece, Él ya está caminando hacia ti. En un pequeño pueblo agrícola, donde las casas eran humildes y los días siempre olían a tierra, vivía un niño llamado Ariel. Tenía 12 años, el corazón más noble del mundo y la vida más dura que un niño pudiera imaginar. Su casa era una choza de madera al borde del camino. No tenía padre. Su madre, enferma, había partido demasiado pronto. Y desde entonces, Ariel había aprendido a sobrevivir. Solo Ampero, aunque lo había perdido casi todo, había algo que jamás había dejado escapar. Una manera sencilla de hablar con Dios. No eran oraciones largas, no eran frases bonitas de libros, ni sermones preparados. Eran palabras pequeñas, casi susurros, que nacían directamente del dolor. A veces, mientras caminaba descalzo por el sendero polvoriento, levantaba los ojos al cielo y murmuraba: Señor, si estás ahí, cuídame. No te pido mucho. Solo, no te olvides de mí. Y aunque Ariel no escuchaba respuesta, algo dentro de él, una chispa diminuta, se negaba a apagarse. El pueblo seguía su rutina, indiferente. Nadie sabía realmente cómo vivía Ariel. Las señoras discutían por cosas insignificantes. Los hombres se quejaban del clima y del trabajo. Los jóvenes se divertían sin pensar que, a pocos metros, existía un niño que hubiese dado el alma por tener la mitad de lo que ellos despreciaban. Una tarde, Ariel aceptó trabajar para don Severiano, un hombre duro, frío y conocido por tratar mal a los más pobres. Te pagaré con comida, dijo, pero si llegas tarde o trabajas mal, ni eso te llevas. Ariel aceptó sin discutir. No tenía opción. Ese día trabajó desde la mañana hasta que el sol ya parecía derretirse. Cargó leña, arrastró sacos, jaló agua, recibió gritos, aguantó. Y aunque le dolía todo el cuerpo, estaba feliz. Tendría comida. Al caer la tarde, Severiano le entregó un pequeño saco con un pan, papas, algo de arroz. Para cualquiera era nada. Para Ariel, era un tesoro. Caminó de regreso abrazando el saco como si llevara oro. Sin embargo, ese día, los problemas no terminaron ahí. En el camino, un grupo de muchachos mayores lo vio pasar. Miren, ahí viene el huérfano, se burló uno, seguro cargando las sobras que le dan, añadió otro. Ariel apretó el saco contra su pecho. Déjenme, es mío, dijo temblando. Pero ellos disfrutaban haciéndolo sentir pequeño. Uno lo empujó en el saco, cayó. El pan se llenó de tierra. El arroz rodó por el suelo. Las papas se golpearon. Las risas resonaron como cuchillos. Cuando se cansaron de humillarlo, se fueron. Ariel se arrodilló sin decir palabra. Sacudió el pan con cuidado. Separó lo poco que podía salvarse. No lloró. No gritó. No maldijo. Solo respiró hondo, con ese dolor silencioso que conocen quienes han sufrido demasiado. Y mirando al cielo, susurró: Dios, de verdad soy tan pequeño que ni me ves. No te pido quitarme estas pruebas. Solo dame fuerzas para no volverme como ellos. Eso no era un reclamo. Era un alma rota que prefería seguir siendo buena. Y esa oración no cayó en el vacío. Aunque Ariel aún no lo sabía, la respuesta ya venía en camino. El camino hacia su casa pasaba junto a un río escondido entre árboles. Ese lugar era su refugio. Allí lloraba sin testigos. Allí hablaba con Dios cuando sentía que nadie más lo escuchaba. Aquella tarde, notó algo diferente. En una roca, casi inmóvil, había un anciano, cabello blanco largo, barba espesa, ropa gastada, un bastón de madera. Ariel se detuvo. No lo conoce. Cuando el anciano levantó la mirada, el niño sintió algo extraño. No había juicio en esos ojos, tampoco lástima, solo una ternura profunda. Buenas tardes, hijo, dijo el anciano con voz suave. Buenas, respondió Ariel anciano. Observó el saco. Parece que has tenido un día largo. Ariel asintió. Sí, señor, trabajé todo el día. El anciano sonrió con gratitud silenciosa. ¿Podrías ayudarme con algo, hijo? He caminado mucho, no he comido en todo el día. ¿Tendrías algo para compartir? Ariel sintió un nudo en el pecho. Lo que llevaba en ese saco era literalmente su comida del día, su recompensa por horas de esfuerzo y dolor. Pero recordó algo: la voz de su madre, su risa en sus manos, partiendo pan escaso para compartir con alguien que tenía aún menos. Hijo,
cuando das de corazón, Dios siempre te devuelve multiplicado. Y aunque Ariel tenía hambre, miedo y cansancio, eligió dar. Sacó el pan, el mejor trozo que tenía, lo limpió con cuidado y lo ofreció. Aquí, señor, puede comer usted primero. El anciano lo miró sorprendido. Sus ojos se humedecieron. ¿Y tú?, preguntó. ¿No tienes hambre? Ariel sonrió con una sinceridad desgarradora. Siempre tengo hambre, pero usted se ve más cansado que yo. El anciano tomó el pan, cerró los ojos en un gesto de oración silenciosa. Why comió? Y por algún motivo, Ariel se sentó a su lado. El río seguía corriendo. El viento movía las hojas. Era un momento simple, pero con un peso eterno. Tras comer, el anciano le pidió ayuda para caminar un tramo. Ariel lo ayudó sin quejarse. Mientras avanzaban, el anciano habló. Hoy vi mucha gente, hijo, gente con más que tú y nadie se detuvo conmigo. Pero tú, que tienes tan poco, compartiste. ¿Sabes lo valioso que es eso? Ariel bajó la cabeza. No sé si hice bien ir a casi todo lo que tenía. El anciano dejó escapar una sonrisa llena de luz. Eso es lo que te hace diferente. Caminaron hasta un punto en el sendero donde los árboles formaban un arco natural. El anciano se detuvo. Soltó el hombro del niño, lo miró fijamente, y Ariel sintió un escalofrío. Los ojos del anciano ya no parecían ojos humanos, parecían ventanas a algo eterno. Ariel, dijo, pronunciando su nombre con una ternura que él no escuchaba desde su madre. ¿Sabes con quién has caminado hoy? El niño tragó saliva. Con usted, señor. Un anciano que necesitaba ayuda. Silencio. El anciano dio un paso hacia Elan. El viento se detuvo. El río brilló de forma extraña. El aire se volvió sagrado. Hijo, hoy no caminaste con un desconocido. Caminaste con aquel que escuchó cada una de tus oraciones. Con aquel que estuvo contigo en cada noche de silencio. Con aquel que vio tus lágrimas cuando nadie más miraba. Los ojos de Ariel se abrieron como si el alma se le encendiera. ¿Qué? ¿Quién es usted? El anciano sonrió. No era una sonrisa humana. Era una sonrisa que parecía iluminar desde dentro. Soy aquel que jamás te abandonó. Soy de Dios. Ariel cayó de rodillas. No por miedo, por reconocimiento. Por verdad, por amor. Lloró sin ruido, con el corazón expuesto. Pensé que me habías olvidado, susurró. Pensé que yo no era importante para nadie. El anciano puso su mano sobre su cabeza. Nunca te dejé solo. Tú decidiste seguir siendo bueno, aun cuando la vida te empujaba a endurecerte, ese tipo de corazón. En ese instante el saco de Ariel comenzó a sentirse más pesado, y dentro, donde antes había casi nada. Ahora había pan fresco, arroz limpio, frutas, papas. Ariel tembló. Yo no tenía nada de esto. El anciano dijo, hoy alimentaste mi corazón, ahora yo alimento el tuyo. La luz alrededor del anciano comenzó a desvanecerse como un atardecer perfecto, y cuando Ariel parpadeó, estaba solo, el río, el sendero, el saco lleno, y un tipo de paz que jamás había sentido. Ariel caminó de regreso, con el saco lleno, pero lo más lleno no era el saco, era su corazón, y mientras avanzaba, no podía dejar de repetir mentalmente la escena vivida en el anciano. La luz, la voz que no parecía humana. Él nunca te abandoné, pero cuando llegó a casa, ese recuerdo tuvo que competir con la realidad en teco roto, paredes débiles, una mesa vieja y un silencio que pesaba como plomo. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, Ariel no sintió miedo de ese silencio. Lo sintió, distinto, lleno, vivo. Esa noche comió despacio, saboreó cada trozo como si fuese la primera comida de su vida, y lloró, pero no de tristeza, de gratitud. A la mañana siguiente, Ariel salió a barrer el frente de su casa, como hacía siempre. El aire estaba fresco, el sol acababa de levantarse, y el niño aún tenía el corazón palpitando con el recuerdo del anciano. No había pasado mucho tiempo cuando escuchó una voz conocida. «Ariel, ¿de dónde sacaste tanta comida?», preguntó doña Rosa, su vecina. Ella era una mujer severa, de carácter duro, pero con un corazón que a veces se dejaba ver. Ariel dudó un segundo. El corazón quería contar la verdad, pero la mente no sabía cómo explicar que había caminado con Dios disfrazado de anciano. «Trabajé, y Dios me ayudó», respondió con simplicidad. Doña Rosa lo observó en silencio. Vio algo distinto en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Una fuerza tranquila, una luz interior, difícil de describir. Y desde ese día, sin saber por qué, comenzó a fijarse más en él. Una puerta se abre, sin que Ariel lo pida ese mismo día. Cuando Ariel caminaba por el pueblo para buscar otro trabajo, un hombre mayor lo llamó desde su taller. «Oye muchacho, ven acá un momento». Ariel se detuvo. Era don Eliseo, un carpintero reconocido por su habilidad y por su temperamento. «Me han dicho que eres trabajador», dijo sin rodeos.
Necesito a alguien que limpie las virutas, ordene la madera y aprenda a lijar. No voy a pagarte mucho, pero te voy a enseñar un oficio si te interesa. Los ojos de Ariel se abrieron como si hubiese visto una puerta al cielo. Sí, señor, claro que sí. Don Eliseo asintió, sin sonreír. Está bien, empiezas hoy. Y aunque el trabajo no era fácil, Ariel sintió algo que no había sentido antes en el pueblo. Alguien le daba una oportunidad sin pedirle nada a cambio. ¿Casualidad? ¿Destino? No, era solo el comienzo. Con el tiempo, Ariel comenzó a hacer algo que jamás pensó posible: compartir un pedazo de pan para un niño, aún más pequeño que él, a una papa para un vecino, una fruta para alguien cansado. No era que tuviera abundancia, a veces él mismo tenía hambre, pero había aprendido algo del anciano en el río del Dios disfrazado: a lo que entregas con amor, yo lo multiplico. Y aunque Ariel no buscaba reconocimiento, la gente comenzó a verlo, de verdad, verlo. Un día, mientras trabajaba en el taller, don Eliseo le dijo: muchacho, tú tienes manos buenas. No solo trabajas, le pones alma a lo que haces. Ariel bajó la mirada, tímido. Gracias, señor. No me des las gracias a mí, aprovecha lo que Dios te dio. El carpintero siguió lijando una tabla, pero Ariel no olvidó esa frase. Era la primera vez que alguien veía talento en él, no solo necesidad. Pero la vida no es una línea recta hacia arriba. Y Dios, que estaba guiando el camino de Ariel, sabía que el corazón también se fortalece con pruebas. Una tarde, el cielo se oscureció como si fuera a caerse. Un viento violento comenzó a golpear las casas. La tormenta llegó sin aviso. Ariel estaba regresando a casa cuando escuchó un ruido metálico. El techo de su choza se desprendía. Corrió lo más rápido que pudo, empapado, temblando. Cuando llegó, vio el techo caído, sus cosas mojadas, la cama destruida. Entró entre los restos. Temblando, no lloró, no gritó. Solo se arrodilló entre las tablas mojadas y murmuró: Dios, no entiendo. Hace unos días caminaba contigo. ¿Por qué ahora esto? Pero inmediatamente corrigió su propio pensamiento. No voy a preguntarte por qué, solo dame fuerzas, ayúdame a no dejar de creer. Y mientras decía eso, escuchó pasos afuera. Ariel, ¿estás ahí? Era don Eliseo. Detrás venía doña Rosa y otros vecinos. El carpintero vio la casa destruida y respiró hondo. Muchacho, ven con nosotros, no vas a dormir aquí. Esa noche, Ariel durmió en casa de doña Rosa. No era lujosa, pero era caliente, segura. Y cuando cerró los ojos, entendió algo profundo. A veces Dios no evita la tormenta. Él te envía gente para atravesarla contigo. Al día siguiente, muchos del pueblo se acercaron a ver la casa destruida. Algunos murmuraban: pobre niño, siempre ha sido bueno. ¿Por qué le pasan estas cosas? Pero otros, por primera vez en años, se sintieron movidos a hacer algo. Don Eliseo fue el primero: yo me encargo del techo. Doña Rosa añadió: yo traeré comida caliente hasta que se recupere. Otro vecino: yo tengo tablas que puedo donar. Y otro: yo puedo ayudar con la instalación. En menos de una semana, la choza de Ariel se había convertido en una casita humilde, pero firme, limpia, segura. Y Ariel, viendo todo eso, lloró en silencio. Gracias, Dios. Pensé que estabas solo, pero aún faltaba la parte más grande del milagro. Un día, mientras Ariel barría el frente de su nueva casa, un hombre alto, fuerte y de mirada amable se acercó. ¿Tú eres Ariel? Sí, señor. En él. Hombre extendió la mano. Soy don Mauricio. He escuchado de ti, de tu historia, de cómo trabajas de tu corazón. Ariel no sabía qué decir. Tengo un taller grande en la ciudad, continuó Mauricio. Busco aprendices responsables, no ofrezco caridad, ofrezco oportunidades. ¿Te gustaría aprender un oficio de verdad? Carpintería profesional. Herramientas reales a un futuro. Los ojos de Ariel se llenaron de luz. Sí, señor, claro que sí. Te pasaré a buscar cada semana para enseñarte, dijo. Pero tengo una condición. Ariel tragó saliva. ¿Cuál? Mauricio sonrió. Que nunca dejes de ser como eres. Canté como ti. Casi no existe ya. El niño sintió un nudo en la garganta. Ese día, comprendió algo grande: la bondad no te hace débil. La bondad abre puertas que la fuerza jamás podría abrir. Los mismos muchachos que lo habían insultado antes comenzaron a verlo distinto. Un día uno de ellos, el más grande, lo llamó. Ariel, dijo intentando sonar amigable. ¿Vienes a jugar al fútbol? Ariel lo miró sin rencor. No puedo. Tengo que trabajar. Los muchachos se miraron entre sí. Ya no veían un niño débil. Veían a alguien que estaba logrando cosas sin hacer daño a nadie. Alguien que estaba creciendo sin pisar a otros. Les costaba aceptarlo, pero lo admiraban, porque la bondad verdadera no pide aplausos, pero el mundo la reconoce tarde o temprano. Pasaron semanas. Ariel trabajaba con don Eliseo, aprendía con don Mauricio,
y ayudaba en el pueblo cuando podía. Waikada Tontoo, cuando caminaba junto al río, pasaba lentamente por aquella roca, donde vio por primera vez al anciano. No lo decía en voz alta, no buscaba un milagro, solo cerraba los ojos, respiraba hondo y decía: sé que sigues aquí. Había días en los que nada pasaba, días en los que el río seguía igual, los árboles igual, la soledad igual. Pero Ariel ya no veía la soledad como antes. Sabía que Dios estaba en cada paso, aunque no siempre se manifestara con luz o milagros visibles. Dios estaba en su nuevo trabajo, en la gente que lo ayudó, en el techo que no se caía, en el pan que nunca volvía a faltar, y en su corazón, que ya no era pequeño ni temeroso, era fuerte, era noble, era de fe. Una tarde, mientras Ariel ayudaba en el taller de don Eliseo, escucharon gritos desde la calle: «¡Ayuda! Es don Eliseo!». Se desmayó. Ariel salió corriendo. El carpintero estaba en el suelo, pálido, temblando. Había tenido un infarto. «Necesitamos llevarlo al centro de salud», gritó alguien. «Mi camioneta no arranca», gritó otro. Ariel sintió que el corazón se le caía al suelo. Ese hombre no era solo su jefe, era quien le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Él no podía perderlo. Se arrodilló a su lado, lo tomó de la mano y dijo entre lágrimas: «Dios, por favor, no te lo lleves. Él fue bueno conmigo cuando yo no tenía nada. No me quites a quien me dio un hogar, sin ser mi familia, por favor». Pero mientras lloraba, sintió una mano en su hombro. «Irra don Mauricio, muchacho, lo llevaremos». YOLO Cargo. Lo subieron a un carro prestado y corrieron al centro de salud. Ariel iba apretando los puños, rezando, temblando. Cuando llegaron, los médicos lo atendieron de inmediato. Ariel se quedó afuera, llorando en silencio, con el corazón apretado. Don Mauricio se sentó a su lado. «Hiciste lo correcto, hijo. Dios escucha en Crilo». Ariel levantó la vista. «¿Y sí? ¿Y si no?». Mauricio lo abrazó. «Te voy a decir algo. Dios jamás abandona a quienes viven como tú, jamás. Pase lo que pase hoy, Él ya está en esto». Y por primera vez, Ariel sintió que tenía a alguien que verdaderamente lo protegía. Pasaron 3 horas largas, silenciosas, pesadas. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, un médico salió. «¿Familia de don Eliseo?». Ariel dio un paso adelante sin dudar. «Yo», dijo sin pensarlo. El médico lo miró con ternura. «Eliseo está estable». Fue fuerte, pero llegó a tiempo. «Vivirán, va a necesitar cuidados, pero estará bien». Ariel bajó la cabeza y comenzó a llorar, no de miedo, de alivio, de gratitud. Don Mauricio puso una mano sobre su hombro. «¿Lo ves? Dios no desampara a quienes no desamparan a otros». Ariel sonrió entre lágrimas, y en su corazón escuchó una voz silenciosa, la misma del río: «Nunca te he dejado solo». Los días siguientes fueron silenciosos y densos en el pueblo. Todos querían saber cómo estaba don Eliseo, pero nadie podía verlo aún. Solo Ariel tenía permiso de visitarlo cada tarde, un privilegio que el niño jamás imaginó recibir. Entraba despacio al cuarto, con las manos entrelazadas, como si temiera molestar. Don Eliseo, recostado, respiraba lento, pero vivo. Cuando veía entrar a Ariel, siempre decía la misma frase: «Muchacho, Dios te trajo a mi vida por algo». Ariel sonreía, pero cada vez que escuchaba esas palabras, una chispa cálida se encendía en su pecho, como si el cielo le recordara que allí, en esa habitación simple, también estaba Dios. Una tarde particularmente fría, Ariel decidió llevarle al carpintero un pan recién horneado que le había regalado doña Rosa. Lo envolvió con cuidado, como si cargara un tesoro, y lo llevó al centro de salud. «Lo traje para que coma algo rico», dijo Ariel, tímidamente. Eliseo tomó el pan entre sus manos cansadas, y se le humedecieron los ojos. «Hace años, muchos años, nadie me traía comida así, ni mis propios hijos, que se fueron lejos». El silencio se llenó de tristeza. Ariel, con esa sensibilidad que solo tienen los que han sufrido, se acercó un poco más. «Yo puedo ser como un nieto si usted quiere», dijo suavemente. Eliseo se quebró. Apretó la mano del niño con fuerza. «Ya lo eres, Arielan, ya lo eres». El corazón del niño se apretó. Él, que nunca tuvo padre ni madre, acababa de recibir el regalo que más necesitó en toda su vida en familia. Mientras Eliseo se recuperaba, el pueblo empezó a notar una transformación silenciosa. Ariel ya no caminaba mirando al suelo. Miraba al frente, miraba a la gente, saludaba, sonreía. Su luz interior era tan evidente que incluso quienes lo habían lastimado comenzaron a sentirse incómodos consigo mismos. Una mañana, el mayor de los muchachos que lo habían empujado y humillado se acercó a él con la cabeza baja. «Ariel, quería decirte que…». «Lo siento». El niño levantó la vista. «No pasa nada». «Sí pasa», insistió el otro. «Nos portamos mal contigo». «¿Y tú?».
sigues siendo bueno. Ariel sonrió con la sencillez de quienes tienen el alma limpia. Todos aprendemos. Yo también tuve que aprender muchas cosas. El muchacho tragó saliva. ¿Somos amigos? Ariel extendió su mano. Claro que sí. Y así, sin discursos, sin reproches, sin castigos, Ariel comenzó a sanar el pueblo entero. Porque cuando Dios toca la vida de alguien, esa luz no se queda encerrada. Se expande. Se contagia, transforma. Pasaron semanas. Ariel siguió aprendiendo con don Mauricio cuidando el ESIO, ayudando a los vecinos y trabajando duro cada día. Pero un día, algo dentro de él se movió. Una sensación suave, como un llamado, y sin pensarlo, tomó el mismo camino hacia el río donde había conocido al anciano. Mientras caminaba, recordó cada detalle en la luz, la voz, el pan multiplicado, el toque sobre su cabeza. Al llegar, se quedó quieto. Todo estaba igual en la roca, el sonido del agua, los árboles formando un arco. Solo faltaba él, el anciano. Ariel cerró los ojos, respiró profundo y dijo: sé que estás aquí, aunque no te vea. El viento sopló con una suavidad que parecía una caricia. El niño, gracias por no soltarme, susurró. Y por un instante, muy breve, casi imperceptible, sintió que una mano grande, cálida y familiar se posaba sobre su hombro. No abrió los ojos. No quiso romper la magia, solo murmuró: voy a seguir haciendo lo correcto aunque cueste, aunque duelan, porque sé que tú estás conmigo. Cuando abrió los ojos, el río seguía igual, pero él ya no era el mismo. Meses después, el pueblo decidió organizar una pequeña reunión para celebrar la recuperación de don Eliseo. Todos llevaron algo en comida, música, sillas, flores. Ariel llegó temprano a ayudar a colocar las mesas. Eliseo, aún recuperándose, caminó apoyado en un bastón, con ese orgullo silencioso del que sabe que ha vuelto de una batalla difícil. Ven aquí, le dijo a Ariel. Cuando el niño llegó a su lado, Eliseo puso un brazo sobre su hombro. Quiero que escuches algo, dijo. Entonces se volvió hacia todos y habló con voz firme, más fuerte de lo que muchos esperaban. Este muchacho, señaló a Ariel, me salvó la vida. Y más que eso, me devolvió la esperanza. Él piensa que soy yo quien le enseña, pero en realidad, él me enseñó a mí. Todos guardaron silencio. Eliseo continuó, en un mundo donde muchos solo miran por sí mismos. Él dio lo poco que tenía, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada. Ariel bajó la cabeza, avergonzado, pero Eliseo lo sostuvo del mentón para que levantara la mirada. Tú eres la prueba de que Dios todavía camina entre nosotros. A veces disfrazado, sí, pero siempre presente. Ariel sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. La gente comenzó a aplaudir, no como un espectáculo, sino como un reconocimiento real. Aplausos que curaban, aplausos que abrazaban. Ariel respiró hondo y sonrió, y en ese momento comprendió algo importante. A la mayo era recompensa, no era el pan multiplicado. Era ver su bondad multiplicando corazones. Un día, don Mauricio llegó a la casa de Ariel con una propuesta inesperada. Ariel, quiero que vengas a trabajar al taller principal conmigo en tiempo completo. Quiero formarte para que seas maestro carpintero y si sigues así, algún día quiero que seas mi socio. Ariel se quedó congelado. Yo soy solo. Mauricio lo interrumpió. No digas solo. Eres trabajador, eres noble y tienes manos de oro. Quiero ayudarte a tener un futuro grande. Ariel sintió su corazón acelerarse. ¿Y Eliseo? Él también vendrá conmigo. Será parte del taller. Quiero que estemos todos juntos. Ariel se llevó las manos al rostro. Era demasiado para alguien que no había tenido ni comida hacía unos meses. Mauricio apoyó una mano en su hombro. Dios te está abriendo una puerta, hijo Ann, y tú te la ganaste. Pasó out. Ariel no se volvió rico de la noche a la mañana. No apareció un palacio ni un coche lujoso, pero su vida se transformó. Trabajaba en un gran taller, aprendiendo un oficio hermoso. Compartía trabajo, risas y comidas con don Eliseo, que se volvió como un abuelo para él. Tenía amigos que antes no tenía. Tenía una casa segura. Tenía comida cada día. Y lo más grande, tenía fe sin miedo. La clase de fe que nace cuando has visto a Dios caminar contigo vestido de anciano. Un año después, el pueblo organizó una pequeña feria artesanal. Cada aprendiz debía presentar una pieza hecha a mano. Ariel trabajó durante semanas en secreto. Nadie sabía que estaba produciendo. Cuando llegó el día de la feria, todos se quedaron sin palabras. Ariel había construido una figura de madera increíblemente detallada, de un anciano sentado junto a un niño, compartiendo pan junto al río. Eliseo, al verla, se llevó una mano al pecho. Mauricio se quedó en silencio con lágrimas temblando. Pero no fue eso lo que conmovió al pueblo. Fue lo que Ariel dijo al presentar su obra. Yo quiero dedicar esta pieza
a quien nunca me abandonó. Aunque yo no lo veía en él, llegó a mí disfrazado de anciano, y gracias a ese encuentro, hoy tengo todo lo que un niño puede desear: familia, trabajo, hogar, fe. Si tú estás pasando por un momento oscuro, no pienses que estás solo. Dios aparece cuando menos lo esperas, a veces como anciano, a veces como vecino, a veces como oportunidad, pero siempre aparece. El silencio fue total. Nadie quiso romper aquel momento lleno de paz. Y al final, la obra de Ariel se convirtió en la pieza más admirada de toda la feria. No por la madera Anne, no por la técnica, por la historia que llevaba dentro. Años después, Ariel se convirtió en un maestro carpintero respetado, trabajador, generoso. Ayudó a jóvenes del pueblo que pasaban hambre, porque él sabía muy bien lo que era eso. Construyó mesas, puertas, juguetes, sillas, pero también construyó algo más grande: esperanza. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado su vida, él sonreía y decía: porque un día, cuando nadie me veía, Dios sí me vio y decidió caminar conmigo. A veces añadía: no siempre llega como uno espera. A veces llega cansado, con ropa vieja, pidiéndote un pedazo de pan, pero si lo reconoces, tu vida cambia para siempre. Y así, el niño que una vez creyó estar olvidado, se convirtió en un faro para muchos. Porque al final, la verdad es simple: cuando das desde el corazón, Dios nunca se queda con nada. Siempre devuelve, siempre multiplica, siempre acompaña. Si esta historia tocó tu corazón, regálale un me gusta y compártela. Puede que hoy alguien necesite recordar que Dios jamás abandona a sus hijos, y tu gesto puede cambiarle el día o incluso la vida. Y si quieres más historias como esta, aquí siempre habrá un lugar para ti.